En Contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó que esa potencia impuso restricciones de visas a unos 100 miembros del Parlamento sandinista, fiscales y jueces y familiares de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua por asaltar la democracia en este país. Blinken agregó que continuarán utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense. La Comisión Europea señaló este lunes que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se está dotando de un arsenal de represión y lamentó las limitadísimas opciones de Bruselas para facilitar unos comicios justos y democráticos en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre. Las estrategias de represión políticas están limitadísimas, las cosas claras, dijo en una comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el subdelegado para América Central del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Francois Roudier. La abogada María Asunción Moreno no se presentó este lunes a la cita ante el Ministerio Público sandinista. La catedrática experta en Derecho Constitucional fue requerida en calidad de testigo de un caso desconocido, ya que la autoridad le generó hora y fecha para la entrevista, pero en el espacio, según la causa, lo dejó en blanco. Moreno recibió la citatoria a las pocas horas de ser avalada como la aspirante presidencial por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización que forma parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. El documento fue interpretado como un intento del régimen por anularla políticamente, igual que ocurrió con los precandidatos presidenciales de esa coalición, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, quienes llevan más de un mes secuestrados con cargos de traición a la patria. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, dijo el domingo que ante los regímenes totalitarios que no soportan a las voces que cuestionan y que actúan con violencia para imponerse, se debe reaccionar con dignidad, racionalidad y resistencia sin doblegarse ni perder el ánimo. En su homilía de domingo desde la iglesia Santa Ágata en Miami habló del profeta Amós enviado a la sociedad del Reino del Norte, un sitio que adolecía de graves problemas sociales y donde dedicó a predicar en nombre de Dios las exigencias de la justicia. A nivel internacional, miles de cubanos se lanzaron a las calles en protesta el domingo en descontento por el hambre, desempleo, mal manejo de la pandemia y represión del régimen comunista de Miguel Díaz-Canel. En más de 60 años no se habían visto imágenes en Cuba como las que el mundo pudo ver el domingo 11 de julio al grito de libertad y abajo la dictadura. Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el sureste de La Habana, y desde entonces se extendió por todo el país. Sin embargo, la dictadura ha respondido con represión desde ayer, cuando en su primer comparecencia ante este hecho, Díaz-Canel llamó a su militancia a defender la revolución y dijo que iban a responder con todo, en alusión a que no dejarían que los ciudadanos protesten. Al cierre de esta edición, las protestas siguen y la policía castrista los reprime. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen, y comenzamos casualmente con Cuba, donde las protestas siguen. Está incomunicada la isla. No existe el servicio de internet a esta hora. Porque el mequetrefe de Miguel Díaz-Canel se da cuenta de que la red social es un elemento valiosísimo para convocar a la gente a manifestarse. Eso no ha impedido que los cubanos sigan protestando, aunque hay una especie de toque de queda permanente o ley de emergencia nacional en la cual la guardia de los Castro está arremetiendo con toda la fuerza en contra de los manifestantes que este domingo sorprendieron cuando en diferentes poblados y ciudades de Cuba, pero particularmente que la que arrancó fue San Antonio de los Baños, la gente salió a manifestarse diciendo: basta ya, estamos hartos de miseria, de pobreza, de falta de alimentos, de falta de medicina, de tener una pandemia incontrolada que no hay manera de responder, y los cubanos rompieron así una barrera que no se esperaba que se diera
en una situación como la que se suscitó el domingo. Antes de eso, solamente en 1994, en algo que se conoce como el Maleconazo, se habían manifestado, y en ese entonces estaba todavía el criminal de Fidel Castro vivo, se habían manifestado en el malecón de Cuba los habitantes de La Habana. Ahí hubo represión brutal también, pero después de eso todo había sido una relativa calma, a excepción de las manifestaciones de las damas de blanco, que eran reprimidas y han sido reprimidas todo el tiempo por el régimen criminal de los Castro. Pero también hay otros antecedentes. El 11 de mayo del 2019 se dio una manifestación en defensa de la diversidad sexual, y el 27 de noviembre del 2020 se dio otra manifestación contra la violencia policial después que se allanó violentamente el local del movimiento San Isidro. Estamos hablando que hasta este momento se habla de decenas de detenidos, hay heridos también. Las manifestaciones fueron controladas a sangre y fuego ayer, pero como les digo, a esta hora se conoce que hay varios poblados en Cuba que siguen todavía resistiendo y manifestándose. Además de eso, estamos hablando de que a nivel internacional esto que ha ocurrido el domingo ha tenido una enorme resonancia, y no se sabe qué va a pasar. No se puede decir que la situación ya está absolutamente controlada, como pretende vender la idea Díaz-Canel y su camada de delincuentes que ocupan el poder en Cuba, y veremos qué ocurre en los siguientes días, porque de nuevo, como les dije al inicio, esto no termina, esto comienza aquí. Después de 62 años, esta es la primera vez que los cubanos salen a manifestarse de manera masiva, sin un liderazgo particular, de una manera horizontal, exactamente como ocurrió con Nicaragua en el año 2018, en abril. Acá está el mapa de Cuba, y ahí están las zonas donde se dieron las manifestaciones: Guantánamo, Santiago, también en Las Tunas, en Camagüey, en Santa Clara, en Cienfuegos, en La Habana, en Pinar del Río. Así estuvo ayer de sacudida la isla, y vino entonces el delincuente a los que los Castros han dejado en el poder, que es Miguel Díaz-Canel, a señalar que estaban dispuestos a matar a todo el mundo. A todo el mundo. Llamó a sus enajenados, a los comunistas y a los revolucionarios a defender lo que él dice es la revolución en las calles, y dijo, el combate está ahí, hay que dar la batalla por la revolución, es decir, hay que matar a todo el mundo. Puesto a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Es decir, el vamos con todo de Díaz-Canel, que fue lo mismo que dijo Rosario Murillo cuando miró que perdía el control en el 2018 en Nicaragua. Eso ocurrió ayer. Y hoy por la mañana, cuando tienen prácticamente incomunicada a la isla con el exterior, no hay llamadas telefónicas, no existe el WhatsApp en este momento, no existen las redes sociales, no hay internet. Entonces hoy en una cadena nacional Díaz-Canel se victimizó una vez más y dijo que, bueno, imagínense ustedes una persona tan indecente, tan vulgar, tan obscena y psicalíptica como es este heredero de los criminales Raúl y Fidel Castro, hablando de decencia. Obsceno, hablando de decencia y negando que haber llamado a la gente a matar. Dice, yo no llamé en ningún momento a que el pueblo se enfrentara con el pueblo. Llamé a que defendiéramos la revolución y que condenáramos las acciones del imperio. Una vez más el imperio, ¿no? Las acciones del imperio que son los que nos tienen sumidos con el embargo que dicen ellos, que no es, bueno, el bloqueo, que no es otra cosa que un embargo financiero. Dicen que eso es lo que tiene a Cuba sumergida
en la situación calamitosa, que no es otra cosa más que una pésima administración de una dictadura decadente, hedionda y ruinosa, que no quiere de ninguna manera ceder el poder. Esto fue lo que dijo Díaz-Canel hoy por la mañana. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carros, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente, delincuente. Ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, ni desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar, lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Cuánto descaro, ¿no? Cuánto descaro de este achichincle de los Castro. Impresionante el grado de cinismo que destila este tipo, ¿no? No tanto como Asesínica ni como el Vetusto, pero sí tienen ese dote, doña Dicle, esa dotación de cinismo que es realmente ofensivo, vulgar. Hablar de decencia, este tipo, por el amor de Dios. Es falso, de toda falsedad, que Cuba tenga los problemas económicos, financieros, sociales, de salud y demás que Díaz-Canel quiere escudar por algo que dicen bloqueo de los Estados Unidos. Esto es un bloqueo de los Estados Unidos. Ya vamos a ponerle a los mismos cubanos desmintiéndolo. Pero Luis Almagro, apareció Almagro. Sí, apareció Almagro. Emitió este tuit que seguramente le quitó el sueño a Díaz-Canel, le quitó el sueño a los secuaces de la mafia cubana que ocupa el poder desde hace más de 60 años. Oigan bien, más de 60 años. ¿Cuál es el problema con Cuba? Que hay muchas generaciones, sobre todo los jóvenes y los intermedios, que creen que lo que viven es una democracia, que eso es democracia, que el socialismo es democracia. Una vez que van a otros países y ven, dicen, oye, yo creo que nosotros estamos mal. Cuando vienen a Estados Unidos, por ejemplo, cuando van a otros países, cuando van a Nicaragua incluso, y ven que las facilidades, el comercio, no hay escasez, las filas desaparecen, el racionamiento. Entonces, o sea, lo que vivimos en nuestro país, el socialismo que comparte lo que tiene, comparten pobreza y miseria. Eso es lo que comparten. Aquí está Almagro, que seguramente ha sacudido los cimientos de la dictadura cubana con su tuit. Vean. Reconocemos el legítimo reclamo de la sociedad cubana por medicinas, alimentos y libertades fundamentales. Condenamos al régimen dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta. Bárbaro, durísimo, contundente. Ya Díaz-Canel está a punto de decir me voy con ese tuit. El presidente Biden se pronunció hoy sobre este ambiente convulso que hay a 90 millas de la Florida, acá nomás a 90 millas, y este fue su comunicado. Dice, declaración del presidente Joe Biden sobre las protestas: apoyamos al pueblo cubano y su urgente clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer con valentía sus derechos universales. Esos derechos, incluidos el derecho a la protesta plena y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda a sus necesidades en este momento vital, en lugar de seguir enriqueciéndose.
Esa fue la declaración que a través de un comunicado hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alrededor de lo que ocurre en Cuba. ¿Podría ser mejor, más contundente? Yo creo que sí también. Pero bueno, es lo que hay hasta el momento. Dice Ruama Fernández, que es una disidente cubana, que hablar de que por el embargo financiero o por lo que llaman los seguidores de la dictadura, el bloqueo a la isla, es lo que tiene a Cuba en este momento donde está, dice ella. Yo no creo que sea muy cierto. Escúchenla. El presidente Miguel Díaz-Canel lleva horas hablando en la televisión y la única justificación que tienen es el bloqueo, diciendo que nuevamente que no pueden comprar medicamentos y que lo que nosotros pedimos que es por culpa del bloqueo, cuando perfectamente el embargo económico no impide que se compre medicamentos ni comida, y sin embargo ayer atacaron con tonfas las varas que tienen los boinas negras para golpear, atacaron con gases lacrimógenos, tenían escudos antimotines, lanzaron a perros en contra de la población, una población que no tiene armas, una población indefensa. Los jóvenes eran jóvenes lanzándose a la calle, eran jóvenes diciendo libertad. Eso es lo que está pasando en Cuba. No sabemos lo que va a pasar con nosotros, no sabemos cuáles son las represalias que va a traer todo esto, pero mi gente, solo les quería decir que Cuba se está moviendo. Por favor, ayúdennos a compartir, ayúdennos a difundir, ayúdennos a enseñar lo que está sucediendo. No se dejen llevar por toda esa realidad que quieren, esa pantomima que quieren hacer creer que en Cuba no está pasando nada. No, ni somos mercenarios, ni somos gusanos, es el pueblo que se está lanzando a la calle porque necesita que el dinero que se gastan para reprimirnos en realidad se gasta para medicamentos, para comida. Necesita libertad. Valiente, Ruama Fernández, disidente cubana, que dice, esto no es por bloqueo, ni por embargo, ni por nada, es porque han administrado pésimamente a un país por décadas. Esto tuvo como antecedente, ayer, doña Dickel, 7,000 casos de contagios en Cuba en 24 horas. Una pandemia que no hay manera de controlarla. Y eso es culpa del imperio también. Como escuchaba hace cínica más temprano que dice, ¿qué da el imperio? Dice, ¿qué dan los colonialistas? Dan COVAX. Hipócrita, señora hipócrita de los anillos. COVAX, eso que ya ha llegado de la COVID y la Nicaragua como donación, eso lo patrocina Estados Unidos y la Unión Europea. Pero eso no le conviene decirlo a usted. Porque más hipócrita usted, mentirosa, falsa, bofa y hueca, no le conviene. 57 detenidos oficialmente, de acuerdo a la lista que se ha divulgado desde Cuba. Después, acá lo tenemos, un dato, 57 personas detenidas o se encuentran desaparecidas desde las 10 de la mañana, ¿verdad? Eso era ayer que se hablaba de este dato. Hoy este número seguramente se ha incrementado y se están bloqueando, como les decía, las comunicaciones a toda la población cubana. Eso es de hoy a las 10 de la mañana. Oficialmente 57 personas detenidas, pero seguramente en la medida que el tiempo pasa y que la gente se mantiene en algunas poblaciones protestando, van a seguir cayendo más personas secuestradas. Les decía que, como mencionaba Ruama, esto no es un asunto, lo que pasa en Cuba no tiene que ver con un bloqueo. A ver, Estados Unidos tiene embargada Cuba, embargada. Pero la pregunta es, ok, Estados Unidos es un mercado importante, pero Cuba tiene relación comercial con 140 países en el mundo. Entonces, pues decir, ok, Estados Unidos no quiere saber nada de Cuba en relaciones comerciales. ¿Y qué pasa con el resto del mundo entonces con los que Cuba tiene relación? Vean ustedes estos datos, por ejemplo.
¿Con qué países tiene relación Cuba? La economía de Cuba, vean ustedes cómo es. Exportaciones, 1.180 millones en el 2018, por ejemplo. ¿Qué exporta? Tabaco, azúcar, ron, níquel, acero y crustáceos. El destino de sus exportaciones, China, 37%, España, 11%, Alemania, 5%, 5.06%. Hong Kong 4.42%, Portugal 4.09%, Chipre 3.31%, Suiza 3.19%, Bélgica 2.88%, Francia 2.63%, Brasil 2.61% y otros países 31.91%. Eso es en el 2018. Pero ahí está cómo está el tema de la economía de las exportaciones. Vamos con las importaciones. El origen de las importaciones en Cuba. De España entra el 19,7%. De China, 18,5%. De México, 7,19%. De Rusia, 6,38%. De Brasil, 5,9%. Italia, 5,58%. Alemania, 4,48%. De Estados Unidos, importaciones, no son exportaciones, importaciones, 4,04%. Canadá 3,95%, Francia 3,87%, Países Bajos 3,36%, Argentina 2,14% y otros países 14,91%. Entonces uno se pregunta, si hay relación comercial con 140 países y este es más o menos el movimiento de las importaciones y las exportaciones, ¿por qué le echan la culpa a un solo país que le dicen no quiero saber absolutamente nada de exportaciones con vos? Punto. Porque eso tiene que ser el discurso para justificar su mediocridad, su incapacidad. Lo hicieron los Castro y lo hace este mentecato de Díaz-Canel porque les conviene mantener el discurso para justificar su idiotez, su imbecilidad al momento de administrar los recursos de un país. Eso es así de sencillo. Les acabo de decir, solo por un país vos vas a mantener a una población sumida en la pobreza, sumida en la miseria. No, ahí está China, Argentina, España, Rusia, ahí están. Entonces, ¿por qué viene? Lo que pasa es que de pronto tenés que enrostrarle los mentirosos que son. Porque, a ver, y hay entonces, vivir despotricando contra el imperio. El imperio malo para arriba y sueñan con el imperio, se levantan con el imperio, van al baño con el imperio, salen del baño con el imperio, desayunan, a media mañana otra vez el imperio. Todo es el imperio. Y resulta que tenés al mundo abierto comercialmente, porque les acabo de mencionar los países con los que pueden transar. ¿Por qué necesariamente tiene que ser Estados Unidos? No, se llama incapacidad y se llama una justificación de su mediocridad y de su falta de capacidad de responderle a una nación. En Cuba se comparte miseria. Ese es el socialismo, compartir miseria. No hay otra cosa, no hay otra justificación ni otra explicación. Justifican miseria. Ahora andan envalentonados diciendo que ayer fueron vencidos los golpistas. Yo digo, cuando yo veo a los cubanos en esa manifestación y que se dan duro con los guardias de Castro, yo veo, cuando hablan del imperio, yo digo, no están viendo a los cubanos, cubano contra cubano enfrentarse, y los mismos guardias cubanos deben decir, si estamos comiendo M y nos estamos enfrentando entre nosotros por criminales a los que el embargo no los afecta. Porque, oiga bien, ni Díaz-Canel, ni Raúl, ni el tal canciller cubano, ni ninguno de los miembros de esta mafia padecen. Bruno Rodríguez,
Ninguno de esos miembros de la mafia padecen por el embargo. Comen riquísimo, beben riquísimo, viven riquísimo. Y el resto de cubanos enchufados, haciéndoles creer, como nos hacían creer a nosotros en los 80, los 9 comandantes, que la revolución era entonces fuente de derecho, gran estafa, y ellos vivían llevando productos de exportación aquí a estos criminales, y aquí no se salva ni uno solo, ni uno solo. Todos estos criminales llevaban delicatessen de la tienda diplomática a sus casas. Lomo de exportación, filet mignon, lomito de costilla, salmón, vino, whisky. Se hartaban guaro fino. Mientras la gente andaba en la calle haciendo filas, como pasa en Cuba, y ahí nos quieren llevar otra vez, estos criminales, los 9, andaban. O sea, mientras la gente se quemaba las axilas con toque final, que una cosa horrible, ellos con Speed Stick, o con Old Spice. Mientras la gente fumaba alas sin filtro, ellos con Marlboro y con Paco Rabanne. O sea, eran sultanes. Y así son los cubanos igual. Hipócritas que lo único que hacen es mantener enganchados a un montón de babosos que le siguen la vara, como le agarran la vara, como decimos. Y le echan la culpa al imperio de su incapacidad. Falsos, mentirosos, hipócritas. ¿Ah? Y el hashtag ahora de los enchufados de la izquierda en América Latina, es decir, de todos estos fracasados, es eliminen el bloqueo. ¿Ah? O sea, es que se pasan realmente. Pero hay ilusos que les creen. Y tienen derecho a que les vean la cara de baboso. Como les digo, ninguno de los que dirigen las revoluciones padecen lo del bloqueo. No lo hicieron en los 80 en Nicaragua. Y estos tampoco las han padecido. Ni Fidel, ni Raúl, ni Díaz-Canel, ni ninguno de estos dirigentes, de estos ampones cubanos, están padeciendo por bloqueos, ni por embargos, ni nada por el estilo. Ya les dije, 140 países tienen relaciones comerciales con Cuba. ¿Por qué no son exitosos? ¿Por qué con esos países con los que tienen relaciones no les va bien? Digo yo, pues. Me pregunto, pues, porque no sé. Porque esos países tienen relación con Estados Unidos y tener clavo con Estados Unidos para las relaciones comerciales de esos países es un riesgo. Eso lo pueden utilizar como su justificación primaria, pero los cubanos tienen relaciones comerciales con el mundo. Si Estados Unidos no quiere tener relaciones con ellos, tiene derecho a hacerlo también. Y la gran hipocresía, ¿no? A la hora que vienen los de la ONU a votar por el famoso bloqueo, que dicen ellos que es un embargo económico, ahí están los votos. A la hora de hablar de los derechos humanos de los cubanos, ¿dónde están? Hipocresía, ¿no? Hipocresía. Por todos lados hay hipocresía en ese sentido. Bueno, vamos a hablar más adelante de Cuba con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a ver qué nos dice él sobre este tema. ¿Cuántos me gustan van, doña Dicker, hasta ahorita? Para ver si vamos caminando a buen ritmo. 1040, vamos bien. Vamos a superar los 1500 y vamos a ir acercándonos a los 2000 seguramente más adelante. Ok, vamos. Este fin de semana, la doctora Asunción Moreno se conoció el viernes, después del programa de redes y superchat, se conoció que tenía la intención de lanzar su precandidatura para la presidencia de la República
por la Alianza Ciudadana o Ciudadanos por la Libertad. Ok. Y comenzaron a aparecer entonces algunos respaldos para la doctora Moreno, pero también comenzaron a aparecer los videos famosos donde aparece ella dando declaraciones y dando su punto de vista, desde el punto de vista constitucional, valga la redundancia, de por qué Rosario Murillo podía ser candidata a la vicepresidencia con Ortega. Le llovió con eso a Moreno. Ese es un video que está ahí. Esa es una realidad que se dijo y ahí está. Bueno, no se puede negar. Ahí está el video. Catedrática de Derecho, decana de la Facultad de Derecho de la UCA por mucho tiempo. Una gran profesional, la doctora Moreno. No habían pasado 24 horas cuando llegó esta citatoria a una casa que no es la de ella, pero que se le hizo saber que estaban esperando en la fiscalía. Se apresuraron tanto que ni se fijaron en la fecha, porque debería decir 10 de julio y decía 10 de junio la citatoria, ¿verdad? Para que compareciera hoy a la fecalía. Dice, esto fue lo que ella estuvo indicando en sus redes sociales. Mañana iré al Ministerio Público, no sin antes advertir las ilegalidades y arbitrariedades que están a simple vista en el propio documento de citación, la cual fue entregada en un lugar equivocado en horas casi nocturnas, 6:05 de la tarde y fechada el 10 de junio. He dedicado mi vida a formar a muchas generaciones de estudiantes de Derecho. Al igual que miles de nicaragüenses, he elegido elevar este compromiso más allá de la vida académica, asumiendo en condiciones sumamente adversas el desafío de luchar y alzar mi voz por los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense para mejorar sus condiciones de vida y sin distinción alguna. Los derechos humanos, la democracia y la justicia son elementos fundamentales a los que debemos aspirar porque son la base de la libertad. Nacimos para ser libres, libres para vivir, elegir e incluso libres para equivocarnos, pero libres al fin. Esta lucha por la libertad tiene un costo alto y doloroso. Hemos perdido muchos hermanos en el camino, o están muertos o en la cárcel. Residimos en el exilio. Esta dictadura nos ha herido el corazón, pero tengo la convicción que estamos venciendo porque el bien siempre prevalecerá. Que nadie nos robe la esperanza. Fue lo que escribió en su red social la doctora Asunción Moreno, que preguntó en algún momento en uno de sus tweets, ¿y será que el régimen va a encarcelar a todo un país? Pero hoy nos ha sorprendido que la señora Kitty Monterrey dice, no sabíamos nada de esa precandidatura. ¿No sabían ustedes eso? Sí. Dice la señora Monterrey que ellos no sabían, como Ciudadanos por la Libertad, que la doctora Asunción Moreno estaba aspirando a ser candidata. No se sorprendan. Es cierto. ¿Quieren escucharla? Acá está lo que dijo a algunos medios de comunicación, entre ellos Artículo 66, cuando le preguntaron por esto en la sede de Ciudadanos por la Libertad. La inasistencia de hoy de doña Asunción Moreno a la cita que tenía la Fiscalía, quería que nos explicara cuál es la posición. A ver, con mucha pena le puedo decir que nosotros ayer mismo emitimos un comunicado solidarizándonos, por supuesto, con esta situación, porque esto viene a incrementar la represión en este país. Pero nosotros de ella, en cuanto a la posición que salió publicada ayer, no sabemos nada. Nosotros no hemos tenido una reunión. Nuestras reuniones con la Alianza Cívica son los martes, que es un comité de enlace, y nos hemos sorprendido y hemos visto en las redes lo de un anuncio de una precandidatura, pero no hemos sido informados ni extraoficial ni oficialmente de nada. O sea, esperamos obviamente de que no le pase nada a María Asunción, esperamos de que ella pueda resolver, que lo menos que queremos es más presos en este país. ¿Desconocen ustedes por qué la arremetida de la dictadura en contra de ella? O sea, la arremetida de la dictadura es en contra de todos, ¿verdad?
Yo no puedo especular en estos momentos y como les dije, me da mucha pena porque no tenemos información ni tenemos detalles. Más bien tenemos agendada la reunión para mañana, pero entiendo de que la alianza está va a tener una reunión de emergencia hoy y nosotros no hemos sido informados de detalles. Es más, nosotros hoy citamos a ambos precandidatos, que son los que están inscritos en el mecanismo que teníamos, ¿verdad? Que son Américo Treminio, que estuvo aquí desde las 10 de la mañana. Terminamos después de una hora de estar hablando con él y en estos momentos tenemos a Noel Vidaurre, porque estamos precisamente viendo este mecanismo, esta consulta, cómo la vamos a concluir, donde los dos precandidatos inscritos son ellos, ¿verdad? Si es que... Me dicen que es justificable que de pronto Ciudadanos por la Libertad no sepan que la doctora Asunción Moreno fuese precandidata porque fue una propuesta que nació de la Alianza Cívica. Pregunto, Alianza Ciudadana no son acaso digo yo, es una pregunta nada más, acaso no son un grupo o una mezcla que ahora es una amalgama que forma un solo grupo? Digo, debería de estar enterado, por lo menos es lo que yo creo. Pero, de nuevo, hasta ahora se conoce que desde la casilla por la cual podría correr cualquiera de los que insisten en llegar a elecciones, cuando Ortega ya decidió que no hay elecciones y que quiere poner el candidato él, dicen que no conocían de la intención de la doctora Moreno de aspirar a la presidencia. La doctora Moreno no se presentó hoy a la fiscalía, o a la fecalía, perdónenme, porque tiene problemas de salud. Dijo que iba a enviar una justificación, tiene problemas respiratorios y no se sabe cuál va a ser la reacción del Ministerio Pútrido a partir de esta ausencia de la doctora Moreno, que, como les digo, se encuentra, según lo que hemos conocido, un poco afectada de salud y no va a asistir, o no asistió hoy y va a justificar su ausencia, casualmente indicando que no se encontraba en las mejores condiciones para llegar. Vamos a ver qué pasa. Hay 100, es lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 100 desvisados entre serviles de Ortega y Murillo en la Chanchera, en la Fecalía y también en la Corte Suprema de Justicia. Se trata, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken, de gente que ha estado de alguna manera apoyando a la dictadura. Vean ustedes, el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a 100 miembros de la Asamblea de Nicaragua y del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales y jueces, así como algunos de sus familiares. El departamento ha revocado todas las visas estadounidenses que tenían estas personas. En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento de Estado se aplica a los nicaragüenses que se cree son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y miembros de la familia inmediata de dichas personas. Específicamente, los objetivos de la acción de hoy ayudaron a permitir los ataques del régimen de Ortega y Murillo a la democracia y los derechos humanos. ¿Cuáles son? Escuchen bien para que ustedes saquen sus conclusiones, porque por políticas de privacidad, el Departamento de Estado no pone la lista, pero ustedes más o menos pueden ir sacando cuentas de por dónde andan los desvisados, que deben de estar muy, pero muy tristes porque les encanta venir al Imperio a tomarse fotos con Pluto, ir a Nueva York al Times Square, a ver las pantallas electrónicas, o ir aquí al Seaquarium, o a ver a Disneylandia. No pueden, simplemente ya no pueden. Vean lo que dice el documento, el del Departamento de Estado. A ver, ¿quiénes son los que posiblemente fueron desvisados? Los que ayudaron a arrestar a 26 políticos opositores y a actores a favor de la democracia, incluidos los presidenciales, ¿verdad? Activistas, líderes del sector privado, estudiantes y demás. Los que aprobaron leyes represivas, incluida la legislación electoral, la ley de ciberdelito, la ley Putin, la ley de soberanía
que han servido para criminalizar a los opositores, los que buscan hostigar y silenciar a la sociedad civil y a los medios independientes y los que socavan las instituciones y los procesos democráticos. Ahí está. Son 100, doña Dickel. 6. 100. ¿Qué le parece? Estas revocaciones de visa demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas, no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos utilizará o continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas. Entonces, estos sirvientes, estos cobistas e hilotas de la dictadura, hoy deben de estarse revisando, se deben de voltear a ver unos a los otros. Ya te llevo a vos, y ya te llevo a vos. ¿Y vos ahora? ¿Y ahora cómo voy a hacer para ir a...? ¡Ey! Ahí andan algunos que son empresarios sandinistas, que les encanta venir aquí. O mandar a sus hijos a estudiar. Y cuidado, están estudiando sus hijos y se tienen que ir. Cuidadito. Que no me importa. Solo vos sabés. Solo vos sabés. Ah, que no es suficiente. Sí, no es suficiente. Pero de que les duele, les duele. Les arde. Les chima. Claro que sí. Por supuesto que sí. Cristian Emmanuel Sanón se llama un médico, hablando de un poquito de Haití, porque el asesinato de Jovenel Moïse todavía se mantiene en incertidumbre. ¿Cómo fue que se llegó a dar este magnicidio? Pero este médico, Cristian Emmanuel Sanón, es un médico haitiano que vive mucho tiempo, ha vivido más tiempo en la Florida que en Haití. Y es el señalado como el autor intelectual de haber pagado por que le quitaran la vida al presidente de Haití. Este hombre que tienen ustedes a su izquierda en la pantalla es Cristian Emmanuel Sanón, a quien mencionaron los colombianos que fueron detenidos como la primera persona a la que llamaron después de que se dio el atentado en contra de el presidente haitiano. Aquí ustedes tienen el detalle. Fue capturado en las últimas horas, señalado de ser uno de los presuntos autores intelectuales del crimen del presidente Jovenel Moïse, ejecutado la madrugada del 7 de julio. Varios de los capturados entregaron su nombre y los investigadores establecieron que fue a la primera persona a quien llamaron luego de ejecutar al ejecutivo en el operativo, en el que estaban involucrados por lo menos 2 haitianos y 26 colombianos. Este es un caso bien raro, ¿no? Parece que este doctor había tenido un problema político también, quería ser presidente de Haití, parece que tenía problemas personales con el presidente haitiano, pero hasta ahora lo apuntan a él como el autor intelectual de lo que ha ocurrido allá en Haití. Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana no dejó de poner el dedo en la llaga. Siempre en sus homilías nos acerca muchísimo a entender lo que la Biblia te dice que fue escrito hace más de 2000 años, pero que puedes aplicarlo hoy. Y habló del profeta Amós, que por decir la verdad, en un sistema corrupto, injusto, como el que estaba él en la tierra, la que lo habían mandado a ser profeta, fue expulsado. Y así como fue expulsado en aquel momento, hoy los profetas del día de hoy, de la actualidad, siguen siendo expulsados por el temor que tienen los sistemas totalitarios, los regímenes criminales, de escuchar sus voces denunciando lo que hacen incorrectamente. Pero no solamente eso, sino que temen que los pueblos escuchen esas voces para que estén conscientes del cambio que deben impulsar. Estos regímenes que imponen su voluntad por la fuerza, por la violencia,
dice Monseñor Báez, ante esta situación se debe resistir o se debe reaccionar con dignidad, se debe reaccionar con racionalidad y también se debe saber resistir ante estos embates. La experiencia de Amós es la experiencia de tantos profetas de hoy que defienden la dignidad humana y señalan las grandes injusticias de los sistemas corruptos y violentos. Estos profetas acaban asesinados en la cárcel o en el exilio. Los regímenes totalitarios no soportan las ideas y las voces que los cuestionan. Por eso temen a los profetas y temen también a los pueblos que escuchan a los profetas. Estos regímenes no conocen más razón que la fuerza de la mentira, la represión y la violencia. Frente a esta lógica, a esta dinámica de la brutalidad, hay que reaccionar con la lógica y la dinámica de la dignidad, de la racionalidad y de la resistencia. Monseñor Báez dice que frente a esta situación no hay que doblegarse, no hay que achantarse. No voy a decir otra palabra porque recuerden que estoy hablando del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, pero que Dios siempre va a estar de parte de los que aman decir la verdad. No hay que tener miedo, no hay que doblegarse y no hay que perder el ánimo. Hay que confiar siempre en el poder de la razón y de la palabra. Y hay que creer en la fuerza de la verdad y de la justicia. Y sobre todo, no hay que olvidar que Dios está siempre de parte de quienes aman la verdad, denuncian la injusticia y defienden a los indefensos. En el Evangelio o en las lecturas de este domingo, aparecía como el religioso enamorado del poder, salamero, lisonjero, Amasías se llama. Y a Amasías le encantaba todo lo que tenía de parte de los poderosos y por tanto decide expulsar a Amós, que rompe casualmente con esa corrupción que existe a veces entre quien ejerce el poder político o religioso y los líderes religiosos. Entonces Amós viene, parte eso porque no puede ser que una voz profética que habla en nombre de Dios trate de acomodarse y quedar bien con todo el mundo para no meterse en líos. Eso un profeta de verdad no lo puede permitir. Los regímenes totalitarios de ayer y de hoy siempre han buscado el apoyo de la religión. El sacerdote Amasías del santuario de Betel representa la tentación de la religión de todos los tiempos. ¿Y cuál es esta tentación? Ponerse de parte de los poderosos para gozar de sus privilegios. Callar, a lo mejor por miedo, por complicidad, ante sus atropellos criminales y hasta aliarse con el poder político para expulsar a los profetas. El profeta Amós, por su parte, representa otro tipo de religión, la religión profética, que no pretende quedar bien con todo el mundo y solo le rinde cuentas a Dios. La religión profética es cercana y solidaria con los últimos, con los pobres y con las víctimas. Adivinen quién es Amasías en Nicaragua, por favor. Ustedes tienen una excelente y una fértil imaginación y una lectura extraordinaria de los hechos. ¿Quién es Amasías en Nicaragua? Usted. ¿Y quién es Amós? Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Y Monseñor Báez dice que a los profetas pueden exiliarlos, pueden encarcelarlos, incluso pueden matarlos. Los regímenes totalitarios, los que no soportan las verdades. Pero
sus voces, pase lo que pase, seguirán sonando. Profetas continuarán siendo enviados al exilio o incluso perdiendo la vida, pero su voz y su testimonio permanecen, porque es la voz y el testimonio de Dios. Y como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada y por eso hay que decir las verdades siempre. La palabra de Dios no está encadenada y por eso hay que decir las verdades siempre. Juan Guaidó hoy sufrió unos minutos seguramente de mucha ansiedad. Un grupo de matones de Nicolás Maduro llegó hasta el sótano de su casa con la intención de secuestrarlo. No lo hicieron al final, pero fueron momentos definitivamente de angustia. Su esposa, Fabiana Rocha, indicaba con este tuit en redes sociales lo que estaba pasando. En estos momentos, funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales están en el sótano de mi casa. Hombres encapuchados con armas largas rodeando la camioneta en donde se encuentra el presidente Juan Guaidó, dijo Fabiana Rosales, su esposa, alertando de lo que ocurría en el sótano de su casa. Minutos después, los videos de lo que ocurrió, ¿verdad? En ese sótano, pudimos verlos. Un cuerpo élite de los ampones armados, ordenados por Nicolás Maduro y su pandilla, hicieron esto con Juan Guaidó y con los que lo acompañaban. Terrible, ¿no? Como matones, como delincuentes armados por sus pistolas y apoyados en la impunidad que les garantiza un régimen criminal como el de Nicolás Maduro, hacen alarde de este tipo de acciones. ¿Qué dijo Juan Guaidó después de esto? Que fue acuerpado, dicho sea de paso, por sus vecinos para evitar que fuese secuestrado, porque no había orden de ningún tipo, simplemente actúan a sus anchas, porque se les ocurre, porque así les dicen que lo hagan. Y Guaidó dice, aquí estoy, y la dictadura tiene miedo, sigue teniendo miedo, incluso a que haya un acuerdo que le abra la puerta a salir del poder de manera pacífica, porque se busca un acuerdo. ¿Cuánto de ese acuerdo va a ser bueno para los venezolanos? Si es que se logra, yo tengo mis dudas, pero aquí está lo que dijo Juan Guaidó. Pero al chofer o al conductor, el que trabaja con nosotros, lo bajaron a golpes, lo amarraron, lo golpearon para sacarlo del vehículo. No sé dónde está en este momento. O sea, estoy también buscando información. Presumimos que no, porque luego le cortaron las amarres y está en el torno de esto. Esto forma parte, y quiero hacer un recuento breve. Mira, pudiéramos estar días con el recuento de violación de derechos humanos, pero con respecto a lo que es persecución, amedrentamiento, secuestro, entre otras cosas, esto lo hemos vivido muchas veces. Por eso digo claramente que no nos vamos a amedrentar de ninguna manera. Hubo, por supuesto, y de nuevo, accionaron un explosivo dentro del sótano, cosa muy delicada, en el sótano de un edificio sin saber las consecuencias o si el carro era de seguridad o no. Si el carro no es de seguridad, nos pueden matar. Afortunadamente, el carro es de seguridad y no hay consecuencias adicionales. Ahora, la pelota en la dictadura y con claridad, ¿quién está hostigando y secuestró a Freddy Guevara y quién persiguió hasta el sótano? Accionó explosivos en el sótano de nuestras viviendas. ¿Están saboteando ustedes el proceso
de pendulación, le tienen miedo a lograr un acuerdo de salvación nacional. Es la dictadura que le tiene miedo en todo caso a lograr un acuerdo, no la alternativa democrática. Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y en lo que estamos buscando. Terrible lo que pasa en Venezuela. Son copias al carbón, el mismo libreto de lo que se vive en Nicaragua. ¿Qué está pasando en Cuba a esta hora según el famoso tuitero Yusbani Pérez? Aquí están las imágenes de lo que ha logrado poder transmitir hace unos minutos. Parece que por momentos vuelve la conexión o encuentra en algún lugar espacio para poder compartir lo que pasa. Vean estas imágenes. No, estoy bien aquí. Denny, yo quisiera que tuviera. Fuera que te encaramara para que viera. Esto ha sido compartido por Eduardo Yusnavi Pérez, periodista de Telemundo. Aquí está, por si acaso tienen algún tipo de duda, aquí está el tweet, y pongamos el tweet para que la gente vea que lo acaba de poner hace un poquito tiempo, porque nosotros tratamos de verificar la información que compartimos con ustedes. No nos gusta de ninguna manera aventurarnos a decir cosas que no están ocurriendo, ni tampoco que nos vayan a señalar de estar alterando los hechos. Eso es Cuba en el Capitolio de La Habana hoy. Que no se está viendo como ayer es porque existe una restricción de parte del régimen. Cuba, dice, un pueblo entero está gritando libertad. Ese es Yusnavi Pérez, periodista de Telemundo, que ha compartido hace solo unos minutos. 3:53 p.m. Ustedes ven ahí del 12 de julio, allá abajo en el tweet. Tiene 2.000 reproducciones solamente hace unos minutos. Imagínense ustedes cómo está la gente dependiente de lo que ocurre en Cuba, que grita, pelea y da la batalla por su libertad después de más de 60 años no poder salir a la calle y manifestarse de la manera que lo ha hecho. Dicen que a pesar de todo, de tener la arma y demás, dicen que ayer entró otro cargamento, otros camiones de pañales desechables para adultos al Carmen. No sé por qué, no entiendo por qué. Si tienen tranquilidad y tienen armas y están bien, no entiendo por qué tantos pañales para adultos desechables. Alguna cosa pasa por ahí. Y para cerrar, un sirviente de la dictadura en el Parlamento o en la chanchera falleció por coronavirus. Es decir, el coronavirus sigue cobrándose la vida de gente de un lado y de otro. No tiene color político, ni era el ébola de los ricos, como dijo el feminoide de Radio La Primerísima en algún momento. José Santos López Gómez es el séptimo de los... es que llamarles diputados es una cosa bien difícil. Pero bueno, de estos que trabajaban para Ortega en la chanchera, séptimo de los que pierden la vida producto de el coronavirus. Un médico leonés también ha fallecido y en el Colegio Centroamérica están preocupados por un nuevo rebrote del virus. Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse. El coronavirus no se ha ido. Las vacunas no te inmunizan el 100%. Vacunado te puedes contagiar. Y por eso que dicen, pero si me vacuné y me contagié, es porque no hay cobertura del 100% en ninguna de las vacunas. Menos en las que están poniendo en Nicaragua, que son la Sputnik y la otra que es la Hindú, que es la Covishield. Entonces, hay que tener cuidado. No estamos, creo yo, tomando en serio esta situación. Y digo en términos generales. Los seguidores de la dictadura, porque los mandan, porque les dicen, porque los arengan a que no hagan caso. Pero nosotros tenemos que buscar cómo hacer lo que nos corresponde para evitar más contagio. Voy a la pausa comercial y vuelvo con el profesor Eduardo Gamarra, catedrático, y valga la redundancia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a hablar de Cuba siempre, porque lo que ha ocurrido ha sido inédito, ¿no? Y ha sido algo que nadie esperaba.
¿Para dónde van? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? De todo esto vamos a estar conversando con nuestros, aparte de los comunicados, de los pronunciamientos, al estilo Almagro, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? ¿Puede hacer algo más? Yo creo que quedan debiendo. Y digo cuando quedan debiendo es porque lo que ganan los diplomáticos es una cosa hasta odiosa. Cuando pensamos en los salarios de los maestros, de los médicos y de los que se la juegan de verdad todos los días. Pausa y volvemos con nuestro primer invitado porque después vamos con el tema de Nairobi Olivas. Patreons, www.patreon.com/Café con Voz. Recuerde que ustedes son parte, los que se han sumado son parte de la sostenibilidad de este programa. Pero no solamente de sostener a Café con Voz como un programa que debe estar todos los días al aire, dando la batalla por nuestra Nicaragua, hablando verdades, rompiendo el muro de la censura y el apagón informativo que pretenden las 5 Bollos y el Vetusto Ortega, sino que ustedes se vuelven realmente los que subsidian a miles de nicaragüenses que no pueden aportar para este programa y por tanto se trata de una acción de doble sentido. Mantener el programa vivo, ¿verdad? Y autosostenible. Y por el otro lado también que miles de personas tengan la oportunidad de verlo porque no tienen los recursos para poder apoyarnos. Así que le invitamos a que entre a www.patreon.com/Café con Voz y se sume a la familia de los Patreon. Y si su problema es migratorio, entonces el doctor Alfonso Oviedo Reyes, acá en la Florida, está esperándolo en American Immigration Bureau. Ahí están esperándole para resolver su problema. El doctor Reyes y sus abogados encuentran soluciones donde otros no la encuentran. Así que marque el 305-613-6409. Le garantizamos un equipo de abogados que le va a dar respuesta a su situación. Recuerda también que Envíos 2224, donde vos mandás. Envíos 2224, donde vos mandás. Las diferentes sucursales 9618 Fontainebleau Boulevard. También la encuentra en otras que usted ya conocía, porque esta es la más reciente, y allí también encuentra el mercadito con productos nostálgicos. Las otras sucursales son 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater, y en la pequeña Habana en la 1101 del Southwest y la Primera Calle. Ahí están las diferentes agencias para envíos de remesas, documentos y paquetería. Este mes de agosto, pronto, 35 años cumplen la farmacia 2224 de la mano de los nicaragüenses. Ingrese a las páginas de Facebook e Instagram de Envío 2224 y dele me gusta, pero manténgase también informado de las promociones y las actividades relacionadas con el aniversario. Le invitamos a que no se pierdan de estas páginas porque usted puede ser de los que participen en las promociones y también logre obtener los descuentos y demás que va a haber producto del 35 aniversario de la farmacia 2224. Pausa comercial y regresamos con el catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.